Buenas tardes, mis hermanos. La palabra para este día domingo se encuentra en San Juan, capítulo 14, versículo 23, y le doy lectura en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En esta palabra Jesucristo está predicando y hablando y explicando sobre el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo en definitiva. Y alguien le pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Cómo te vas a manifestar, Señor Jesucristo? Y Jesús estaba tratando de explicar que Él definitivamente iba a partir, pero que iba a venir el Espíritu Santo sobre las personas. Entonces Jesús le responde a esa pregunta: ¿cómo te vas a manifestar, Señor? Por eso el 23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Es decir, cuando nosotros amamos la palabra del Señor, somos amados por el Padre Dios Todopoderoso. Y seguido a eso, dice Jesús, que vendremos a esa persona que ama la palabra y harán morada en él. Y estamos hablando del Espíritu Santo, del Padre, de Jesucristo. Es la persona del Espíritu Santo en este caso. Alguna vez en la antigüedad estuvo Jehová y hablaba con los antiguos. Después estuvo el Espíritu de Jehová. Ya sabemos que después de eso se fue el Espíritu de Jehová y apareció Jesucristo. Y después Jesucristo se fue, lo crucificaron en la cruz, ¿cierto? Y él, explicando eso, es donde él hace una promesa del Espíritu Santo, que es el que hoy día mora en nosotros. Pero para que more en nosotros debemos amar la palabra de Dios, porque así lo dice acá: el que ama mi palabra la guarda. Ahora, la palabra misma, el concepto palabra, significa unidad expresada por la lengua que contiene un significado. Es decir, cuando yo digo te amo, ¿cierto? Estoy explicando lo que yo siento por alguien. Por lo tanto, cuando yo digo sí, yo amo al Señor, en este caso, el Señor nos dice: si me amas a mí, tienes que amar mi palabra. Y la palabra del Señor se guarda en el corazón humano, en el corazón del hombre, no este corazón que late, sino en el corazón, en el espíritu, o en la mente, como le dicen algunos, pero en el fondo es en el espíritu, en nuestras entrañas, dentro de uno. Ahí tenemos un espacio para guardar la palabra de Dios, y la Biblia le llama corazón, pero ciertamente entendemos que no es este músculo que late, que da oxígeno a los demás órganos vitales. Ahora, la palabra guardar dice que es conservar, retener, cuidar, atesorar lo que nos interesa, lo que amamos, lo que queremos. Por lo tanto, si amamos al Señor, debemos amar su palabra, y además de amarla, debemos guardarla. Guardarla en el corazón, retenerla, cuidarla, atesorarla, porque es un tremendo tesoro la palabra del Señor. Ahora, la palabra amar en sí es el sentimiento supremo, no hay otro sentimiento mayor que amar. De hecho, Dios nos mostró su amor entregando a Jesucristo, su Hijo. Y el amar es el sentimiento supremo de alguien hacia otro, en este caso de Dios hacia nosotros. Entonces, Él nos ama porque nosotros le amamos a Él y guardamos su palabra, la cuidamos, obviamente la ponemos por obra, obviamente la obedecemos. Eso está de más decirlo. No es solo guardar la palabra o hablar de la palabra, sino hacer la palabra, vivirla, practicarla. Y aquí termina diciendo este versículo: y vendremos y haremos morada con esa persona que ama la palabra del Señor. Y la palabra morada tiene que ver con un espacio en uno, ahora en este caso, donde se habitan.
en este caso donde habita el Espíritu de Dios. Nosotros somos la morada del Espíritu de Dios, que es la promesa que Cristo está hablando en este lugar. Y en esa prédica alguien le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿y cómo tú te manifestarás al mundo? Pensando seguramente el que preguntó, ¿y cómo va a estar en todos lados el Señor? ¿Cómo va a ir a Chile y también va a estar en Europa o en Estados Unidos o en el mismo Israel? Seguramente en esos tiempos no habían estos países que hay hoy día, pero habían otros imperios, otros reinos. Y seguramente no lo entendían y Cristo comenzó a explicar sobre el Espíritu Santo que está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. No hay un límite que pueda confinar el Espíritu Santo. El Señor está en todo lugar, en todo tiempo, donde le necesiten, donde le crean, donde acepten a Cristo como su Señor, donde digan amar a Dios y guardar su palabra, practicarla, obedecerla. Esas personas serán amadas por Dios y el Espíritu Santo morará en esa persona junto con esa palabra de Dios que permanece para siempre. Y aquí hay un misterio tremendo, mis hermanos. Cuando uno ama la palabra del Señor, está amando algo que permanece para siempre. Porque la misma Biblia, la misma palabra dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, cuando uno ama la palabra de Dios, uno también permanecerá para siempre. Ahora usted me dirá, ¿y cómo voy a permanecer para siempre si yo me voy a morir? Pero es que no estamos hablando de este sentimiento humano natural, estamos hablando de este sentimiento que prevalece, que sobresalta, que es supremo, que es mayor del espíritu. Recordemos que somos espíritu viviendo en un cuerpo humano, en un cuerpo natural. Y nuestra carne obviamente va a perecer un día, pero nuestro espíritu seguirá viviendo por la eternidad. Por eso la palabra del Señor explica claramente en muchas partes, o serán bendecidos con vida eterna y salvación o condenados para siempre, porque nadie va a perecer, porque el Señor sopló espíritu de vida en todas las personas. Ahora, para que sigamos viviendo, y no en este cuerpo, sino en el espíritu, ¿cierto? Debemos obedecer en esta carne, en esta vida, al Señor, amando al Señor y guardando su palabra, practicándola, viviéndola, poniéndola por obra, como decimos, haciendo la palabra del Señor. No sacamos nada con decir yo amo al Señor y no amo a mis hermanos. O yo amo a mis hermanos o no me amo a mí mismo. Porque la palabra del Señor lo resume claramente, que todos los mandamientos se resumen justamente en el amar a Dios y amar al prójimo. Y comienza en ese orden, no comienza en amar al prójimo y ama a Dios, comienza en el orden amar a Dios y amar al prójimo. El primer sentimiento, amor que yo debo dedicar es a Dios. Y si yo digo amar a Dios, debo amar su palabra y guardar su palabra. Y guardar su palabra significa atesorarla, retenerla, vivirla, practicarla, obedecerla. Y ahí está la bendición, porque el que ama su palabra es amado por Dios y Dios envía su Espíritu a morar, a vivir, a que el Espíritu Santo habite, more en esa persona. Imagínate lo que significa, querido hermano, querida hermana, que el Espíritu de Dios more en uno, viva en nosotros. Tendremos una vivificación diaria, tendremos amor, misericordia eterna, tendremos fuerzas como las del búfalo, alas como las del águila, tendremos ánimo, gozo, fuerzas para seguir adelante, tendremos revelación del Espíritu Santo, tendremos sabiduría, entendimiento, conocimientos. Por supuesto que habrán secretos que el Señor te va a ir mostrando mientras tú te vayas relacionando cada vez más con el Señor. Eso va a depender de cuánto amo al Señor. Si yo digo amar a Dios, les quiero decir, queridos hermanos, que el amor se demuestra con hechos. No saco nada con yo decir yo amo a Dios y no se lo demuestro con hechos. Y el Señor no necesita que nosotros hagamos sacrificios como antes, andar de rodillas, decir tantos textos bíblicos tantas veces, sino que el Señor pide que amemos, le amemos a Él, amemos su palabra, amemos el prójimo, nos amemos a nosotros mismos y en especial practiquemos, vivamos, pongamos por obra su palabra que permanece
para siempre. Que mi Señor Jesucristo te bendiga, te guarde y nunca te olvides que si amas a Dios debemos amar al Señor y amar su palabra, retenerla, atesorarla y vivirla, porque ahí el Espíritu Santo vendrá y vivirá, habitará en nosotros para que permanezcamos para siempre como la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, querido hermano, y te dé una hermosa noche junto a los tuyos. Lo declaro y lo deseo con mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.